Ni a la acción de la misión ni tampoco hay. Pensaba que se podía ir más adelante que el propio presidente. Tenemos déficit habitacional, déficit en aulas y déficit en instalaciones sanitarias. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado. Yo le puedo decir al presidente Banzer, yo he cumplido. He tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la República. Hugo Banzer Suárez. En Bolivia es un nombre que a pesar del tiempo sigue resonando y causando debate entre aquellos que exaltan su figura como uno de los mejores estadistas que tuvo el país y otros que lo catalogan simplemente como un sanguinario dictador. El nombre de este documental, El dictador electo, es muy representativo de este debate y muestra no solo las contradicciones internas de este personaje, sino las contradicciones propias de la sociedad boliviana. En América Latina es un caso peculiar, el único en el cual un ex dictador logra adecuarse a las leyes de la democracia y volver a ser presidente, esta vez mediante las urnas. Al momento de tratar a este personaje, comprendo que los ánimos se exalten en los comentarios, puesto que se trata de una figura que a día de hoy sigue despertando mucha intriga y emociones. Cuando hablamos de Banzer, tenemos que especificar cuál, en qué año y momento, puesto que como vemos, a su vez en el título del documental, vemos dos caras de un mismo personaje, el Banzer dictatorial, el Banzer anticomunista, el Banzer del golpe de Estado de 1971, el Banzer de las masacres del Valle o el Banzer del Pacto por la Democracia, Acción Democrática Nacionalista, las elecciones de 1997, el Banzer constitucional, el Banzer de los conflictos del agua y de la coca, aquel Banzer democrático y contradictorio que no ganaba en su tierra natal Santa Cruz, pero que sí lograba arrasar en las urnas y conquistar los votos del occidente del país. Hoy vamos a analizar ambos, siempre basándonos en los hechos para explicar la complejidad de un personaje como Banzer, para que ustedes por su propia cuenta puedan sacar sus propias conclusiones y opiniones sobre la vida de este presidente, pero siempre basándonos en los hechos y la realidad histórica del país. Después de más de 50 años de su golpe de Estado y más de 20 de su muerte, analizaremos sin pasionalismos ni emocionalismos al presidente que más tiempo gobernó consecutivamente en el siglo XX boliviano, uno de los presidentes más importantes de aquel violento y muchas veces trágico siglo que no solo dividió Bolivia, sino el mundo entero. Para poder analizar a cabalidad a un personaje histórico, tenemos que remontarnos a sus comienzos, a sus orígenes. La historia de la familia Banzer como tal se remonta no a Alemania como muchos piensan, sino a Suiza, donde encontramos a su tatarabuelo Georg Banzer. Nació en Schaffhausen, Suiza, el año 1788 y murió en Osnabrück, Alemania, el año 1853. De este antepasado se sabe que debido a su dominio del idioma francés, fue intérprete del mismísimo Napoleón Bonaparte cuando los ejércitos franceses operaban en Alemania. Georg se casaría con Anna Margaret Hafer, con la cual tendría 3 hijos, César, David y Heinrich. David, el bisabuelo de Banzer, nació el año 1810 y se casó con Carola Swittering, con quien tuvo 5 hijos, Luis, Emma, Karl, César y Georg, el abuelo de Banzer, quien nació el año 1850. Georg Banzer Swittering combatió en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Luego de dicho conflicto, se convirtió en un prominente ingeniero mecánico, y aquí fue cuando decidió, debido a la persecución posguerra, buscar mejores días en Sudamérica, para ser específicos, en Santa Cruz, Bolivia. Levantó los primeros talleres de forja de metales, verjas, cruces de iglesias, adornos de portones de hierro y bronce, los cuales siguen adornando muchos templos en el departamento de Santa Cruz. Georg Banzer fue prontamente acogido en la sociedad cruceña y contrajo matrimonio con una mujer de estirpe chiquitana llamada Josefina Aliaga. Esta pareja tuvo 10 hijos, entre ellos César Banzer Aliaga, el padre del futuro dictador.
César Banzer era un hombre cordial y muy reconocido dentro de la sociedad cruceña. Incluso a nivel político durante muchos años se desempeñó como subprefecto de la provincia de Ñuflo de Chávez. En lo profesional se dedicaba a labores agrícolas, importaba artefactos industriales con el fin de sacar provecho de la explosión industrial de la goma de aquellos años y era un aficionado a los caballos de raza. César conoce a una dama cruceña de nombre Luisa Suárez, hija de Román Suárez y María Pura Justiniano. Antes de conocer a César, Luisa estaba casada con un político, el senador liberal Rómulo Saldaña, con quien tuvo 2 hijos. Vivieron un tiempo en París, pero dicho matrimonio duró poco, puesto que Rómulo Saldaña moría víctima de un atentado político. El hecho es que para el año 1925 César Banzer y Luisa Suárez se casarían y de dicho matrimonio saldrían 3 hijos, David, Julio César y Hugo. Con el dinero recibido de la herencia de Rómulo Saldaña y los aportes de César Banzer, el nuevo matrimonio logró comprar la hacienda El Junquilar, lugar donde se producía arroz, azúcar refinada, manteca de cerdo, maíz y carne de res, entre otros. Aquí, en esta hacienda, el 10 de mayo de 1926, nacería el futuro 2 veces presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez. La hacienda del Junquilar se encontraba dentro de la misión jesuítica de Concepción en Santa Cruz. Por aquel entonces Santa Cruz era muy distinto y la única forma de llegar al Junquilar era mediante carretas cargadas por bueyes. La casa de los Banzer Suárez era espaciosa y bien situada, sin embargo, no había cañerías de agua potable ni mucho menos. Esta agua era traída en tinajas por empleadas de la hacienda. La madre de Hugo, doña Luisa Suárez, era muy católica y le inculcó estas tradiciones a sus hijos, moldeando de esta forma, mediante normas morales y educativas estrictas, la personalidad de sus hijos. A los 6 años, Hugo Banzer asistió a una escuelita en su pueblo, cuyo único profesor era un señor de nombre Luis Oleachea, al cual Banzer siempre recordó con mucho cariño. La escuelita era bastante humilde, constaba de un solo cuarto y los alumnos tenían que traer sus propias sillas. Los recreos consistían en patear la pelota a pie descalzo bajo la tutela casi paternal del profesor Olachea. En sus vacaciones el pequeño Banzer se dedicaba a ir a visitar la granja de su abuela, donde cuidaban animales domésticos, cazaban y pescaban. Era una infancia común del oriente boliviano. Banzer a los 6 años era un chico vivaz y social, resaltaba en su fisonomía su frente amplia y sus cabellos ensortijados, además de claramente su baja estatura. Por aquella época hizo amigos que lo acompañarían en diversas etapas de su vida. Sobre su infancia, el mismo Banzer dice lo siguiente: «Yo he nacido en Concepción, he abierto los ojos para contemplar esa naturaleza fascinante. Allí he aprendido a pronunciar el nombre sacrosanto de Bolivia». El año 1933, doña Luisa Suárez decide trasladarse de Concepción a Santa Cruz de la Sierra. El padre se quedaría atendiendo la hacienda. Tardaron bastante tiempo en llegar a Santa Cruz, puesto que no existían buenos caminos, se iban en carretas cargadas por bueyes. Banzer, al llegar a Santa Cruz con 7 años, sería inscrito en el colegio seminario Ovidio Santiesteban, en donde cursaría el ciclo primario. Luego de esto ingresó al Colegio Nacional Florida. Hugo Banzer estaría en el prestigioso colegio tan solo 2 años sin obtener el diploma de bachiller, puesto que ya por aquel momento tuvo un sueño que marcaría no solo su vida sino la historia de Bolivia. El joven Hugo Banzer quería ser militar, como su tío Carlos o como su gran héroe de la infancia, el hijo de uno de los amigos de su padre, Germán Busch, cuyas hazañas ya habían llegado a los oídos del joven Banzer. Sin embargo, todavía existían ciertas dudas. Un hecho particular fue el que marcó la decisión de Banzer para que sea militar: la visita de su héroe, Germán Busch. Germán Busch llegaría a Concepción en el verano de 1937. Banzer acudiría a ver, a escuchar y a hablar con su héroe. Ya por aquel entonces hacía fuertes afirmaciones diciendo que él iba a ser el próximo presidente de Bolivia. El pequeño Banzer lo escuchaba atentamente en cada uno de sus discursos y charlas con los jóvenes que por primera vez veían un héroe de la guerra del Chaco. En una de esas charlas en las que Banzer se encontraba junto a su padre y su maestro Olachea, Busch mira fijamente al niño Hugo Banzer y luego se dirige a su padre de la siguiente manera: «Don César, a este chico cuando tenga edad suficiente hay que mandarlo al colegio militar porque será un buen oficial». Estas palabras, porque será un buen oficial, se quedaron en la mente del joven Hugo Banzer y sellaron su destino. Su héroe de infancia personalmente le dijo que su destino era ser militar. De esta forma, Banzer se decide: iba a ser un militar del ejército de Bolivia.
En el año 1940, un año después de la muerte de Bush, es cuando Banzer decide enlistarse al colegio militar. Después de cartas de recomendaciones y cumplir con ciertos requisitos, fue aceptado y emprendió un viaje que lo llevaría por toda Bolivia hasta llegar al colegio militar. Pasando primero por Cochabamba, donde conoció las tierras bayunas, donde conoció el ferrocarril del cual quedó completamente maravillado. De Cochabamba partió hacia Oruro, donde vería paisajes que nunca había visto, un clima más frío, menos árboles y donde conocería por primera vez la nieve. Además, vería las diferencias culturales que existen entre los llanos y los recién conocidos valles. Por primera vez llegaba al altiplano boliviano. De allí partiría hacia el departamento de La Paz, llegando a El Alto para finalmente llegar a ver la sede de gobierno, donde sería recibido por su tía Griselda Suárez. Al día siguiente, partiría al colegio militar, ubicado provisionalmente en el cuartel de San Jorge. Meses después de su llegada al colegio militar, fue trasladado al edificio ubicado en Irpavi, donde actualmente sigue estando. En el colegio militar tuvo dos superiores, el general Felipe M. Rivera, director del colegio militar, y el mayor David Terrazas, comandante del batallón, ambos destacados comandantes de la Guerra del Chaco. En este colegio a Banzer y a todos los cadetes se le inculcaron en especial 4 cosas: amor por la patria boliviana, disciplina, respeto a la jerarquía y el sentimiento antichileno. El joven Banzer entró al colegio militar con una meta específica: ser el mejor alumno de su año. Debía cumplir aquella premonición hecha por Bush y las expectativas no solo de aquel héroe de guerra, sino de su madre, que siempre le enviaba dinero y cosas para su estadía en La Paz. Además, compensaba de cierta forma su baja estatura, que generaba escepticismo entre sus camaradas, dudosos de que pudiese soportar las pruebas físicas. Sin embargo, demostró gran intelectualidad, logrando su meta: ser el primero de su curso. Su profesor, el general Jorge Cortés Cueto, comentó lo siguiente: el cadete Banzer era el más chico de todo el colegio, pero el más sobresaliente. Era como una ardilla, seguía con la mayor atención las clases y sus calificaciones siempre fueron óptimas. Tenía una gran concentración y no perdía la palabra de lo que decía el profesor. Era visible su afán de superación y de ser el mejor entre todos. En el año 1946, por sus buenas calificaciones, logró una beca en Argentina, donde estuvo cerca de un año. Allí se graduaría como un cadete destacado, graduándose de subteniente de caballería. El diploma y su respectivo sable se le fueron entregados en el Teatro Colón de manos del mismísimo presidente Juan Domingo Perón. Estos estudios le permitieron graduarse como subteniente con tan solo 20 años. Salió subteniente en tan solo 6 años, cuando lo normal era salir en 8 años. Banzer conoció la Bolivia profunda el año 1947, cuando fue asignado al regimiento Ingavi en Chayapata, zona altiplánica fronteriza con Chile. Ahí aprendió sobre el campesino altiplánico y comprendió que aquellos indígenas eran importantes para el país, puesto que eran los primeros en denunciar las esporádicas y pseudoinvasoras incursiones que realizaba Chile por aquellos territorios. Los únicos que defendían la soberanía de dicho lugar eran ellos. Aprendió a respetarlos y analizar su entorno. Luego de Chayapata sería enviado a Huaki, donde vería un paisaje distinto. Huaki, a orillas del lago Titicaca, era una zona altamente comercial. Además, no era un altiplano tan duro como el de Chayapata. Inclusive podían practicar hipismo, uno de los deportes favoritos de Hugo. Ya por aquel entonces comenzó a tener sus primeros acercamientos con la política. En la chiquitanía cruceña y en el altiplano de Chayapata poco o nada se veía o se hablaba de política, pero en Huaki era una ciudad muchísimo más cercana a La Paz. Los soldados de Huaki eran mucho más politizados. Además, muchos perseguidos políticos usualmente cruzaban por Huaki y el lago Titicaca para escapar al Perú. Era la tensa presidencia del doctor Enrique Herzog, llena de huelgas, paros, manifestaciones, entre otros. Herzog terminaría renunciando supuestamente por motivos de salud y sería sustituido por su vicepresidente Urralagoitia. Aquí sería el punto en el cual el MNR decidiría iniciar la guerra civil. Levantamientos en Camiri, Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Oruro, Sucre y Potosí buscaban el derrocamiento del presidente Mamerto Urralagoitia. Cabe destacar que en esta guerra civil Banzer no intervino, puesto que recibió la orden de incorporarse a la región militar número 1 de La Paz como ayudante de un comandante. Pero esta sería su primer roce directo con la política. Este levantamiento acabaría siendo sofocado, convirtiéndose en una revolución fallida. Luego de esto, el 9 de noviembre de 1949 volvería a Santa Cruz, esta vez destinado al regimiento de caballería Castrillo. Dicho regimiento se encontraba ubicado en Roboré. Allí entablaría amistad con un empleado de ENFE, llamado Mario Prada.
Su hermana, la conocida y a veces temida Yolanda Prada, una dama cochabambina que visitaba a su hermano Roboré. Ahí comenzó el episodio romántico de su vida. Ambos se enamoraron y se casaron poco tiempo después. Pero mientras se desarrollaba el episodio amoroso de su vida, también sucedió uno de los más tristes, la muerte de su madre, Luisa Suárez, a la cual tenía un respeto casi religioso. Murió en Roboré acompañándolo en su guardia. La madre lo acompañó hasta sus últimos días. Banzer decía de su madre lo siguiente: mi madre falleció en Roboré cuando yo estaba de guarnición allí. Ella, que había guiado mis pasos desde la infancia, que lo seguía haciendo y que sacrificándose había ido a acompañarme porque sabía que yo necesitaba de su presencia, fue víctima de la vejez, las enfermedades y las penas. Sentí un dolor indescriptible al perder a ese ser tan querido al que recurro diariamente en mis oraciones para que no me abandone. La Revolución de Abril lo cambiaría todo. Por aquellos días Banzer había sido trasladado a Cochabamba, luego nuevamente a Chayapata y finalmente a La Paz para ser instructor en el colegio militar. 2 meses después de esta asignación, estalló la revolución. A Banzer le tocó defender el colegio militar hasta las últimas instancias, incluso llegando a enfrentarse a los revolucionarios de Juan Lechín. El colegio militar luchó hasta el final, hasta la caída del mismo gobierno. Tras la victoria del MNR en aquella revolución de abril, el colegio militar fue cerrado para después abrirse uno nuevo, esta vez llamado Colegio Militar Gualberto Villarruel, con una gran influencia ideológica y con cadetes de todo tipo de clases sociales. En cuanto a los militares, muchos a fin de obtener favores optaron por arrodillarse ante el poder del MNR y obedecer al poder de Paz Extensor y Siles Suazo para conformar el llamado Ejército de la Revolución. Entre esos militares se encuentran 2 nombres muy importantes: René Barrientos Ortuño y Alfredo Obando Candia. Con respecto a Banzer, él nunca se afilió al MNR y es reconocido como uno de los pocos militares de la época que no se vendió al nuevo poder del partido. A consecuencia de esto, se le privó de ejercer fuertes e importantes tareas en el ejército. Se le asignó una tarea baja: ser jefe de una columna de viejos camiones que se encargaba del abastecimiento de guarniciones en el interior del país y sus fronteras. Luego de 2 años en esta labor, el 9 de enero de 1954 fue destinado a la Escuela de Armas de Cochabamba como alumno del curso de caballería. Durante cierto tiempo, Cochabamba sería su residencia. Acá, en esta escuela, percibiría un sueldo paupérrimo, llegando a elevar quejas acerca de los mismos e incluso pedir su baja. Esta situación se replicaba en muchas partes del ejército como parte de la estrategia de debilitamiento militar del MNR en favor de sus milicias armadas. Pero un viaje cambiaría el destino de Banzer y el de Bolivia. Sería enviado a la Escuela de las Américas. Este sería el punto de inflexión. Como podemos inferir en el nombre, estamos hablando de la Escuela de las Américas, la que muchos señalan como la Escuela de Dictadores. Banzer, el año 1960, fue enviado a la susodicha escuela. ¿Pero qué es la Escuela de las Américas? El año 1946 en Panamá se dio por inaugurada, amparada por el gobierno de Estados Unidos. La Escuela de las Américas, muchos la catalogan como la cuna del mal. El edificio, en un primer momento, era un hospital para los obreros que resultaban heridos en la construcción del Canal de Panamá. Irónicamente, luego sería un instituto para la represión sistemática y continental de los movimientos obreros no solo en Panamá, sino en toda América. Esta escuela funcionó en Panamá hasta su expulsión en el año 1984, cuando se trasladó a Georgia, Estados Unidos. Un alto instituto militar para la formación de soldados con grandes conocimientos en todo el continente. Normalmente acá se implementaba la doctrina de seguridad nacional y anticomunista y tácticas de represión a los movimientos sociales. Por esta escuela pasaron figuras bastante cuestionables, como ser los dictadores Augusto Pinochet de Chile, Manuel Antonio Noriega de Panamá, Elías Huesín de República Dominicana, Efraín Ríos Montt de Guatemala, Guillermo Rodríguez Lara de Ecuador o los autores del golpe de Estado de 1976 en Argentina, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Roberto Viola o Leopoldo Fortunato Galtieri, por no hablar de otros oscuros y maquiavélicos personajes como Vladimiro Montesinos en Perú o el conocido Juan Ramón Quintana en Bolivia, quien por cierto, antes de ser del movimiento socialismo, fue cercano a Banzer y a su partido ADN, pero eso es otra historia. El hecho es que esta institución fue usada durante la Guerra Fría con el fin de crear nuevos dictadores en el continente latinoamericano, para poder hacer frente al comunismo creciente en países como Cuba, Perú o Chile.
La Escuela de las Américas estuvo en Panamá hasta el año 1984, cuando en el contexto de los tratados del Canal de Panamá, el presidente panameño, Jorge Llueca, los expulsó acusándolos de ser una escuela de asesinos y una base gringa para la desestabilización de América Latina. Y analizando los ejemplos que dimos, pues razón no le faltaba. En la Escuela de las Américas se enseñaba métodos de tortura, represión a manifestaciones, técnicas de desaparición e inclusive la creación de escuadrones de la muerte. Sobre su estadía en esta escuela, Banzer diría lo siguiente: el curso que yo seguí en la Escuela de las Américas no tenía ninguna relación con la doctrina de seguridad nacional. ¿Pero realmente le podemos creer? Lo dudo. Era el año 1960, plena Guerra Fría. Es algo ilógico, no cabe la menor duda, que en la Escuela de las Américas, junto a sus queridos compañeros futuros dictadores de sus respectivos países, Banzer aprendería múltiples tácticas, tanto políticas como militares, que más adelante implementaría durante su dictadura. Banzer pasaría mucho tiempo en los Estados Unidos, volviendo ya como presidente o como turista inclusive. Él mismo aseveraba que era uno de los países que más conocía. Además, en Estados Unidos, a lo largo de sus distintos viajes, conocería múltiples personalidades de la política y del ámbito militar, como ser los futuros presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter, George H.W. Bush o el general Westmoreland, el famoso general de la guerra de Vietnam, o el tristemente célebre Colin Powell. El año 1961, el 8 de junio, luego de su curso en las Escuelas de las Américas, Banzer retornaría a Bolivia, para ser específicos Cochabamba, donde estaría en la Escuela de Comando y Estado Mayor, de la cual saldría con el grado de mayor en el ejército. El 20 de septiembre de 1963 fue nuevamente enviado a Roboré como jefe de la sección cuarta del comando de la Quinta División del Ejército. Luego ascendería a jefe de Estado Mayor de la División del Departamento de Santa Cruz. Aquí, bajo las órdenes del régimen del MNR, perseguiría a un político por primera vez, irónicamente su futuro aliado y a la vez futuro enemigo, el famoso político cruceño Carlos Valverde Barberí. Sí, el padre de Carlos Valverde que conocemos. La cuestión era que Carlos Valverde Barberí era un fuerte opositor al régimen movimentista y un fuerte líder en Santa Cruz, y se encontraba preso. Fue entonces cuando decidió fugarse de la cárcel de Santa Cruz y declararse en rebelión contra el gobierno de Paz Estenssoro. Era un movimiento guerrillero ante el cual las fuerzas policiales demostraron impotencia. Por ende, el ejército, Banzer en este caso, tenían que intervenir. Banzer fue nombrado jefe del comando encargado de sofocar esta rebelión política. Banzer lograría cumplir la misión, acabó con la guerrilla e hizo escapar a Carlos Valverde y a sus compañeros al Brasil. Paz Estenssoro, encantado, preguntó quién había comandado esta represión tan exitosa. Cuando supo que era Banzer, dijo: pero ese no pertenece al movimiento. Pero al final, represión es represión, y fue exitosa en el cumplimiento de su plan para perpetuar la dictadura del MNR. Así fue que le envió una botella de whisky de regalo. Esta fue la primera, pero no la última represión y persecución que haría Banzer en su vida. El agrio y a la vez dulce sabor de la política estaba llegando a su vida. Era el año 1964. El MNR se encontraba desgastado tanto en popularidad como internamente. El fin se acercaba. Tras 12 años de dictadura movimentista, tras un gobierno de Siles Suazo y 2 de Paz Estenssoro, la gurria de poder terminó por consumir las bases y las altas esferas del partido. Paz Estenssoro, con la gurria de poder que lo caracterizaba, buscó una nueva reelección, en lugar de seguir la sucesión interna dentro de su partido. Además, tomó una decisión errónea, que marcaría la historia de Bolivia e inauguraría 18 años de gobiernos militares en el país. El error fue poner como vicepresidente al general René Barrientos Ortuño. Esto además molestó a muchos dirigentes del partido, como el líder obrero Juan Lechino Kendo, el ex canciller Walter Guevara Arce e inclusive el expresidente Hernán Siles Suazo. La situación era crítica no solo nacionalmente, sino internacionalmente. La Guerra Fría estaba en pleno vigor y el gobierno de los Estados Unidos miraba muy de cerca lo que ocurría en el corazón de Sudamérica. Creían que Bolivia podría ser un foco de proliferación del comunismo en el sur del continente. ¿Qué le convenía más a Estados Unidos en este caso? ¿Tener un gobierno de tendencias nacionalistas o, por otro lado, tener una dictadura abiertamente anticomunista? La respuesta es clara, la segunda opción. Pero ¿quién podría ser el hombre que comandara esta nueva dictadura? La mejor opción, el que para nadie es un secreto, el agente de la CIA en Bolivia, el vicepresidente y general René Barrientos Ortuño, el cual ya se encontraba ansioso de ser el próximo presidente del país. En septiembre de 1964, Banzer, sirviendo en Roboré, se vio sorprendido por la visita del todavía vicepresidente Barrientos. Apenas se conocían, puesto que Banzer era del ejército, mientras que Barrientos era de la Fuerza Aérea.
Una vez el vicepresidente llegó a Roboré, invitó a Banzer a Cochabamba, donde le relataría la conspiración y cómo estaba harto de Paz Estenssoro y el MNR. René Barrientos le dijo que tenía miedo del rumbo anarcosindicalista y procomunista que estaba tomando el país y que el MNR no había tratado a las Fuerzas Armadas como le correspondía. Y le preguntó a Banzer si estaba dispuesto a cooperar, a lo que Banzer respondió que sí. Banzer era importante en este golpe, puesto que por aquel entonces la guarnición de Roboré era una de las principales del ejército. Las cosas se fueron dando y efectivamente, como se esperaba, en noviembre de 1964, el general Barrientos y el general Obando derrocan a Paz Estenssoro, quien tiene que huir del país. Barrientos asumiría la presidencia e inmediatamente enviaría un avión a Roboré para recoger a su aliado Hugo Banzer, su futuro ministro de Educación. Banzer asumiría esta cartera, la cual ocuparía durante 2 años. Sobre esta etapa del ministro de Educación se puede hablar de la situación bastante angustiosa. A pesar de los esfuerzos de la revolución por cambiar la educación en el campo, los índices de analfabetismo eran sumamente altos y además los sueldos de los maestros fiscales eran pésimos. Como podemos ver, la política cada vez consumía más al militar Banzer. Aquel ministro ya escuchaba voces dentro del ejército que estaban a favor de una posible presidencia de su persona. Sin embargo, Banzer no traicionaría a Barrientos. Banzer se retiraría de este cargo cuando el régimen de Barrientos se democratizó en las elecciones de 1966, volviendo a su tan querido Roboré. Pero su estadía en Roboré no duraría por mucho tiempo, puesto que fue nombrado como agregado militar en Washington, Estados Unidos, donde entablaría relaciones que le serían de mucha ayuda más adelante. Además, también fue responsable, junto con el embajador Julio Sanginés, de la colaboración estadounidense para el combate de la guerrilla del Che Guevara en Valle Grande. Posteriormente, como sabemos, Barrientos fallecería en un trágico accidente aéreo luego de reunirse con campesinos en Arque, Cochabamba. Luego de esta tragedia, el vicepresidente Siles Salinas asumiría el mando presidencial brevemente, debido a que el general Obando y sus aspiraciones presidenciales terminaron por derrocarlo en un sangriento golpe de Estado. Siles Salinas representó un pequeño paréntesis civil y legal en aquella época de coroneles, generales, golpes de Estado y gobiernos de facto. Durante el gobierno de Obando, Banzer fue trasladado para ser comandante del Colegio Militar en Ipavi. Durante esta etapa, desempeñó una función plenamente militar y castrense, poco política. A pesar de esto, mantenía una cordial relación con el presidente Obando. Sin embargo, sí manifestó su preocupación sobre el rumbo del país, que en sus palabras estaba rumbo a un izquierdismo militar. Tenemos que recordar que la presidencia de Obando, de 1969 a 1970, fue muy importante y fue esencialmente de izquierda, contando con un gabinete compuesto por ideólogos de la izquierda y la extrema izquierda del país, por mencionar uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que más adelante será muy importante para este documental. Obando, durante su presidencia, impulsó la medida que lo llevaría a hacer historia, la nacionalización de la Gulf Oil Company, la cual explotaba los pozos petroleros en territorio nacional. Además, se derogó el Código del Petróleo y la Ley de Seguridad Nacional, se abolió el reglamento sindical, se obligó a todas las empresas exportadoras a entregar sus divisas al Banco Central de Bolivia, se retiraron las tropas de los centros mineros y se entablaron relaciones con la Unión Soviética y con la Rumania comunista de Nicolae Ceausescu. Claramente era un gobierno de tendencias marxistas en una economía estatizada y planificada desde el gobierno. Sin embargo, este gobierno no la tuvo fácil. Como normalmente vemos, los gobiernos de izquierda terminan siendo víctimas de la misma izquierda radicalizada, a la cual no se puede contentar con ninguna medida, especialmente esa izquierda de los años 70. Los problemas llegaron para Obando. Uno de los primeros, la guerrilla de Teoponte, la cual luchaba en el norte amazónico paceño, asaltando las instalaciones de la compañía americana South America Pleasures. En dicha guerrilla murieron muchos jóvenes convencidos de que el comunismo era la solución, entre ellos Néstor Paz Zamora, el hermano del futuro presidente Jaime Paz Zamora, y el líder de dicha guerrilla, el famoso Inti Peredo, hermano del médico y político cruceño Chato Peredo, quien también se encontraba en la guerrilla y tras la muerte de su hermano terminaría comandándola. Pero acá no acabarían los oscuros episodios de aquella corta pero importantísima presidencia de Obando. El dirigente Jorge Solís es asesinado a balazos en una carretera. El asesinato del periodista del diario católico Presencia y ex alcalde de La Paz, Jaime Otero Calderón, quien fue torturado y asesinado por estrangulamiento en las instalaciones de la editorial de su familia. Obviamente, no podemos olvidar un terrible y macabro episodio que la sociedad boliviana jamás podrá sacar de sus mentes. Este caso es el caso de los esposos Alexander, Alfredo Alexander Jordán y su esposa,
Marta Dupleix de Alexander eran periodistas del matutino Hoy, periódico contrario a Obando. Sin duda alguna, una de sus investigaciones no le sentó bien al ya cuestionado e impopular gobierno. Entre esas investigaciones se encontraba la compra de armas destinadas a Israel, lo cual violaba el embargo internacional contra dicho país. Esta compra ilegal se habría realizado tanto en el gobierno de Barrientos como en el de Obando. A las 8 de la mañana del 14 de marzo de 1970 recibieron un paquete en su casa. Tenía el sello de la Embajada de Israel. Lo introdujeron a su habitación y una vez lo abrieron, una bomba explotó asesinando a ambos en el acto. Un crimen atroz. El interior de la habitación quedó completamente destrozado, trozos de carne por el suelo y las paredes completamente ensangrentadas. Los esposos Alexander siempre serán un recordatorio de lo peligroso que es realizar periodismo en dictadura y hasta qué punto tan bajo pueden llegar los militares bolivianos con el fin de mantener el poder y mantener sus negociados en la oscuridad. La hija de los esposos Alexander, Berta Alexander, asegura que sus padres fueron asesinados por órdenes del presidente Obando. Entre la represión, la persecución, los asesinatos y la postura ideológica del presidente, dentro de las mismas Fuerzas Armadas surgieron múltiples conspiraciones. Las Fuerzas Armadas del país no estaban dispuestas a seguir prolongando el régimen de Obando, que en un año ya había demostrado las cosas de lo que era capaz. Entre esos militares descontentos se encontraba precisamente Banzer. La conspiración había iniciado. Si bien los cuarteles paceños no estaban comprometidos, el resto de cuarteles al interior del país sí lo estaban. A su vez, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval también se encontraban comprometidas en la sustitución de Obando. Sin embargo, cabe mencionar que dentro del mismo ejército también existían facciones altamente comprometidas con el presidente e incluso abiertamente marxistas, como lo era la posición del general Juan José Torres, quien es un personaje que sin duda vamos a tocar más adelante. La situación era preocupante y el presidente no estaba dispuesto a retroceder ni en su posición política ni en su mando presidencial. Sin embargo, algo lo cambiaría todo. Una tragedia personal haría retroceder al presidente. Su hijo más querido, Marcelo, quien estudiaba en los Estados Unidos, regresó a Bolivia de vacaciones. Entonces, junto con el edecán de su padre, Rogelio Maldonado, deciden subir a un avión biplaza con el fin de mirar los pueblos alrededor del lago Titicaca. En una impertinencia, deciden reducir la altura del vuelo para ver mejor los pueblos. Es entonces que, engañados por el espejo del lago, se precipitan en las congeladas aguas del Titicaca. Marcelo Obando, el hijo del presidente, murió en dicho accidente. A partir de ese momento, Obando no sería el mismo. Ni siquiera mostraba interés por la política ni por la presidencia que tantas conspiraciones y esfuerzos le había costado obtener. El presidente entró en una profunda depresión y hasta daba la impresión de haber perdido el interés por la vida. Solitario, melancólico, pasaba las horas fumando en el cuarto de su hijo y mientras el presidente se hundía en su depresión y en cigarrillos, los militares comenzaron la ejecución de su derrocamiento. Los militares se levantaron y desconocieron al presidente. Obando, desanimado y sin oponer resistencia alguna, simplemente se refugió en la Nunciatura Apostólica. Primeramente se creyó que Rogelio Miranda asumiría la presidencia, sin embargo se retrocedió en esta decisión y asumió el mando del país un triunvirato compuesto por el general Efraín Huachaya, jefe del ejército, el general Fernando Satori, jefe de la Fuerza Aérea, y el almirante Alberto Albarracín Crespo, jefe de la Fuerza Naval. Dicho triunvirato duraría pocas horas, puesto que la facción izquierdista del movimiento del ejército se reunió alrededor de la figura del general Juan José Torres, quien se parapetó en el alto, logrando apoyos populares de los trabajadores y de algunas guarniciones del interior del país. Entonces se generó un ambiente tenso y confuso, violento inclusive, hasta que finalmente el triunvirato dio un paso al costado y renuncia en fila. Torres, de alguna forma, la cual nadie esperaba aquel día de octubre, terminó juramentando a la presidencia de una forma peculiar, desde el balcón presidencial y de cara a un expectante pueblo en la Plaza Murillo. Cabe destacar que Torres no hubiera logrado asumir la presidencia de no haber sido por el apoyo del líder obrero Juan Lechino Oquendo. Este largo y penoso episodio fue el primer pero no último choque político y militar de Hugo Banzer con la izquierda política. Llegamos al momento en que Juan José Torres es el nuevo presidente de Bolivia y a su vez aquí es donde la historia de Banzer como posible presidente comienza. El gobierno de Torres comenzaba con un fuerte apoyo popular, sin embargo no contaba con algo muy importante dentro de cualquier gobierno, un fuerte apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. El llamado general de los pobres era una persona de origen humilde, pero fue un destacado estudiante. Su abuelo luchó en la Guerra del Pacífico y su padre luchó y murió en la Guerra del Chaco.
Huérfano de guerra, tuvo que ayudar a su madre a criar a sus numerosos hermanos. Escaló dentro de la política y la milicia, siendo uno de los oficiales del llamado Ejército de la Revolución del MNR. Fue muy cercano a Barrientos, llegando a ser jefe de Estado Mayor durante la guerrilla del Che Guevara en Bolivia y siendo fuertemente partícipe de las decisiones que giraron alrededor del Che Guevara, incluida su ejecución. Atormentado psicológicamente y arrepentido de tal decisión, se fue cada vez más inclinando hacia la izquierda y una vez se hizo con el poder, encabezó un gobierno de fuerte tendencia marxista, abolió el Código Davenport, reinstauró el monopolio de la venta de minerales para el Estado e impulsó la construcción de las fundiciones de zinc, bismuto y antimonio, llegando a inaugurar la fundidora de Vinto. Uno de los episodios que más lo distanciaría de las Fuerzas Armadas fue el caso Regis Debray. Regis Debray fue un periodista francés y colaborador de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, el cual fue arrestado y condenado en nuestro país a 30 años de prisión. Con el fin de congraciarse con el antiimperialismo internacional y el bloque comunista mundial, Torres decidió perdonarlo y dejarlo en libertad. Esto nunca sería perdonado por el ala derechista del ejército. Además, intentó colectivizar los establecimientos ganaderos en el Beni y nacionalizar la industria del café, e incluso la recuperación de la mina Matilde a manos del Estado, la cual por aquel entonces estaba en manos de una empresa norteamericana. El presidente ciertamente tenía una visión política personal. Sin embargo, quien también estaba detrás de la silla presidencial, el hombre que le dio el apoyo de los trabajadores, que lograron que se ponga la banda presidencial y se asiente en Palacio Quemado, precisamente es el personaje del cual vamos a hablar, Juan Lechín Oquendo. Lechín impulsaba y controlaba gran parte de las decisiones del presidente, llegando a tener un poder y una influencia absolutos durante esta etapa. Lechín es uno de los personajes más interesantes de la historia de Bolivia y ciertamente merece su propio documental. Era un político innato, un carisma arrollador, una psicología estratégica increíble, llegando a liderar a los mineros sin siquiera ser minero y siempre siendo una piedra en el zapato para cualquier gobierno. A lo largo de su vida, Lechín podría haber sido presidente. Tuvo diversas ocasiones propicias para reclamar el sillón presidencial. Sin embargo, prefería el apelativo de líder supremo de los trabajadores, posición desde la cual podía influir, tener poder, exigir y no ceder. Era la posición perfecta para él. Precisamente desde esta posición y como aliado de Torres, impulsó la medida más importante y controversial de aquel gobierno, la instalación de la Asamblea Popular, bastante similar al esquema de los soviets en Rusia. La Asamblea Popular se imponía como un poder paralelo e incluso superior al gobierno y al mismo Torres, quien lo apadrinó, llegando incluso a humillarlo y criticarlo en múltiples ocasiones por su supuesta tibieza. En dicha asamblea se llegó a proponer todo tipo de arbitrariedades y estupideces, como ser tribunales populares semejantes a las de la sangrienta Revolución Francesa y de esta forma reemplazar al poder judicial, o la creación de milicias populares con el fin de reemplazar al ejército. Esta asamblea tenía las pretensiones de instalar una especie de dictadura del proletariado en el país. El 22 de junio comenzaron sus sesiones, sin embargo carecía de una plena legitimidad, puesto que las personas que lo componían no eran electas en comicios populares, sino que se autodenominaban representantes de distintos sectores del país. Por ejemplo, algunos se autodenominaban representantes de los mineros, maestros, obreros, clases medias y algunos partidos políticos. Dicha asamblea era dirigida precisamente por Juan Lechín Oquendo como su presidente y contaba con personajes como Guillermo Lora, Antonio Araníbar u Óscar Erid Franco. Esta asamblea, como mencionamos, actuaba independientemente al mismo gobierno que le había dado vida, la extrema izquierda nuevamente arruinando a la izquierda. Juan José Torres era un hombre esencialmente bueno, pero sin duda no daba la talla para ser presidente. Era un hombre que confiaba en demasía tanto en sus supuestos aliados que lo criticaban como sus supuestos camaradas que eran los que conspiraban. Ambos en los hechos fueron sus enemigos. Aquella izquierda que radicalizada pensó que haciendo la revolución pura y dura la sociedad no iba a reaccionar como lo hizo, y aquel golpismo interno de las Fuerzas Armadas que no estaba dispuesto a aceptar un ápice de marxismo en el gobierno. Entre esos dos radicales se encontraba un presidente perdido, un hombre despistado que quizás con buenas intenciones terminó cavando su propia tumba y arando el camino de su propio derrocamiento. La misma Asamblea Popular tomaría una serie de medidas que marcarían el destino de dicha asamblea y la del gobierno de Torres. La expulsión de todo organismo internacional estadounidense al considerarlos elementos imperialistas. Se decidió la expulsión de los cuerpos de paz y la ocupación del edificio del Centro Boliviano Americano para que funcione como una escuela de líderes sindicales. Esa fue la gota que derramó el vaso para los Estados Unidos y dos personas decidieron tomar cartas en el asunto y decidir el futuro de Bolivia y el futuro de aquel gobierno. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y el secretario de Estado, Henry Kissinger. Estados Unidos no podía darse el lujo de otra Cuba en Sudamérica.
Además, la situación era preocupante. 3 países tenían gobiernos fuertemente izquierdistas: el Perú con Juan Velasco Alvarado, Chile con Salvador Allende y Bolivia con Juan José Torres. Esto era algo inaceptable para Estados Unidos. Cada uno de esos presidentes tendrían destinos trágicos. Estados Unidos no planeaba quedarse de brazos cruzados. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos nos muestran a detalle la charla que tuvieron Richard Nixon y Henry Kissinger sobre la situación de nuestro país en 1971. Dicha conversación marcó la historia de Bolivia. El destino para Bolivia ya estaba cantado, al igual que el golpe de Estado que se avecinaba. Los tiempos cambiaron y ahora los golpes de Estado no se planificaban desde La Paz, ahora se planificaban en Cochabamba y Santa Cruz. Y aquí fue donde los militares, amparados por Estados Unidos, decidieron comenzar la planificación del golpe de Estado. La incautación de tierras en el oriente boliviano por parte de los comunistas de orientación marxista y maoísta y la declaración de alzamiento armado por parte de un congreso comunista alertaron a los empresarios cruceños y a los militares cochabambinos, los cuales casi simultáneamente le enviaron una carta al más conocido militar anticomunista del ejército, Hugo Banzer. En dicha carta le informaban que si las Fuerzas Armadas en su conjunto no se rebelaban contra Torres, ellos por su cuenta alzarían las armas. Además le pedían al coronel Banzer ser la cabeza de este movimiento golpista. Sin embargo, esta intentona golpista fue prematura y mal planificada, lo cual explicó su rotundo fracaso. El 10 de enero, un grupo de jóvenes se precipitaron a capturar el cuartel general de Miraflores, apresando al general Requeterán, quien se desempeñaba como jefe del ejército. Sin embargo, casi ninguna unidad se plegó y, por el contrario, aviones leales al gobierno ametrallaron al colegio militar en el cual se hallaba Banzer. También ametrallaron al cuartel de Miraflores. Tras estos brutales ataques, los oficiales rebeldes deciden deponer las armas. La revista Enfoques nos narra este episodio de la siguiente manera. Los servicios de inteligencia alimentan la ansiedad del ministro de gobierno con partes avisando de la llegada de los conspiradores. A las 20 horas sale una orden clara de Palacio Quemado: frenar el golpe de Estado a toda costa. El régimen de Torres difunde la versión de un cuartelazo y hay decisión de castigar a los subversivos. Para las 9 de la noche los aviones ya están sobrevolando el cuartel de Miraflores, disparando bengalas de advertencia. Les mandan un mensaje: el próximo será con bombas. Esto genera terror en los jóvenes oficiales golpistas, los cuales terminan abandonando las armas y deponiendo las mismas. El único que quedó ahí fue el líder de la conjura, el coronel Banzer, quien con un cigarrillo en la mano sale y pide un taxi. Es consciente que en cualquier momento pueden detenerlo, sin embargo logra huir. El taxista que lo acoge era falangista y estaba de acuerdo con el golpe. Dicho taxista le propone llevarlo a su casa para refugiarlo, lo cual finalmente ocurre. Horas después, el coronel Banzer logra ingresar a un lugar seguro, la residencia del embajador de Argentina, lo cual es inviolable por derecho internacional. Un mes después, lograría escapar a la Argentina. Su golpe había fracasado. Hay varios detenidos y asilados. Banzer es dado de baja en las Fuerzas Armadas, pero de igual manera se adjudica la plena responsabilidad del golpe. Como vimos, Torres al final decidió no acosar ni perseguir al coronel Banzer. Craso error, dándole incluso la posibilidad de que escape a Buenos Aires, donde residiría desde marzo de 1971. Precisamente a inicios de este mes, Banzer recibiría la visita de Mario Gutiérrez, líder de la Falange Socialista, y la del mayor Humberto Cayoja, uno de los líderes del bloque derechista del ejército. Llegaron a Buenos Aires con un objetivo claro. El objetivo era convencer a Hugo Banzer de dirigir nuevamente otro golpe militar. Y aquí sucedió lo impensable. El mayor líder de la Falange Socialista Boliviana invitaba a su verdugo, a su antiguo enemigo, al hombre que más lo persiguió, el expresidente Víctor Paz Estenssoro, a aliarse con ellos. Envió una carta al doctor Paz Estenssoro invitándolo a que participe. En dicha carta le pide que se una a la conspiración, dado que veía en el gobierno de Torres un cáncer para el país, un cáncer que derivaría en anarquía y caos. El expresidente accedió a dar su apoyo para el golpe de Estado. Banzer partiría de Buenos Aires rumbo a Paraguay, donde recibió el apoyo del dictador Alfredo Stroessner, el cual hizo la vista gorda al saber que se encontraba en su territorio. Incluso, en el momento en que uno de los conspiradores, el mayor Humberto Cayoja, resultó herido con un arma de fuego, envió una avioneta para hacerlo curar en Asunción. Los conspiradores siguieron su camino hasta llegar al río Parapetí, para luego ingresar a Bolivia clandestinamente.
Tras unos días en Villamontes, llegarían a Charagua, donde se crearía el Frente Popular Nacionalista, liderado por Mario Gutiérrez y Banzer. Ahí, ambos conspiradores juraron derrocar al gobierno de Torres y no traicionarse el uno al otro. Luego de esto llegarían a Santa Cruz, donde asentarían su cuartel general de forma clandestina. Acá se ocultarían en diversos lugares para no ser encontrados por la policía, desde la hacienda de su primo hermano, Jorge Alpírez Suárez, hasta la casa de Dionisio Foglianini sobre la avenida Irala. Además, acá recibió la ayuda de la colonia alemana que recolectaba dinero y armas para Banzer, además de ocultarlo en sus casas. Tenemos que destacar las diversas ayudas que recibió Banzer a lo largo de su conspiración. Lo cierto es que, como dicen los mismos archivos del Departamento de Estado, todos estaban conspirando. Las colonias extranjeras, la empresa privada, los militares, los partidos políticos, inclusive los extremistas de extrema izquierda, conspiraban para derrocar a Torres. Era un gobierno desahuciado. Además, no podemos olvidar la ayuda extranjera, la cual Banzer constantemente niega, pero una serie de leyes secretas de la dictadura argentina de Alejandro Agustín Lanusse destinó 200 millones de pesos argentinos a la conspiración. Además, Estados Unidos, según nos revelan sus archivos desclasificados del Departamento de Estado, destinó un total de $410.000 para el golpe de Estado del coronel Banzer, los cuales se utilizarían para gastos de organización y campaña política pro golpe. Esta importante campaña y ayuda política fue tramitada por el subsecretario de Estado Ural Alexis Johnson, a pesar de que el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Ernest Víctor Siracusa, se oponía a este financiamiento directo calificándolo como dinero golpista. Dicho embajador creía que todavía se podían mejorar las relaciones con el gobierno de Torres, pero el que quizás fue el país que más se comprometió con el golpe fue Brasil. El agregado militar brasileño en La Paz, el general Hugo Bethlen, el cual en una cena oficial en honor al militar argentino Osiris Villegas, llegó a decir lo siguiente: propongo una especie de protectorado de naciones como Bolivia, por un determinado tiempo, una especie de tutela de sus hermanos mayores como Brasil. Pero el apoyo no se quedaría simplemente en palabras. Hugo Bethlen contribuyó con armas y en la parte operativa. Inclusive, antes de que los golpistas tomaran el poder, aviones con ametralladoras INA aterrizaban en el aeropuerto de El Trompillo en Santa Cruz. Estas armas luego serían distribuidas a los falangistas durante el golpe de Estado. Posteriormente, durante la dictadura banzerista, el gobierno del Brasil sería ampliamente favorecido en contratos por el gas y el hierro cruceño. Además, el gobierno de los Estados Unidos realizó un bloqueo económico sobre Torres al suspender los préstamos del BID y el Banco Mundial, lo que en aquella época el Washington Post catalogó como la acción más abierta para manipular el crédito internacional con fines políticos. Sin duda alguna, el golpe de Estado de 1971, si bien tuvo una logística interna, hubiera sido mucho más difícil de realizar sin el apoyo internacional que le brindaron naciones como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, aunque hasta el día de su muerte, Banzer lo negó. A mí respecta, yo no tomé contacto con ningún personero de la Embajada Americana, con ningún personero del gobierno argentino ni brasileño. El golpe se tenía que producir el 16 de agosto. El primer cuartel que se revelaría tenía que ser el cuartel Bolívar. El mayor Humberto Calloja, ya repuesto de su accidente, decide ir a inspeccionar a los soldados horas previas del inicio del golpe. Su asombro y enojo fueron muy grandes al ver a todos los soldados del cuartel completamente ebrios. Debido a esto, el golpe se tuvo que posponer para el 19 de agosto, pero todos sabemos que golpe que se pospone corre riesgo de ser descubierto, y precisamente pasó eso. Una autoridad de Santa Cruz, luego de ser sobornada con $10.000, reveló la ubicación de Banzer y la de muchos de los conspiradores, además de detalles sobre el golpe de Estado. Y bueno, nos sorprendieron, estábamos todavía durmiendo cuando tocaron el timbre. Me levanté, vi por la ventana y vi que era gente que no venía con buenas intenciones, y ahí en un momento le dije al coronel Ayoroa que él tratara de escapar de la casa por una pared para ir a avisar de que nos habían tomado preso. Ya yo no tenía opción porque ya me habían visto, entonces salí de la casa un poco a distraer la atención de los captores. Y me tomaron preso, me llevaron donde mi amigo Rueda Peña estaba alojado aquí en el Country Club en Las Palmas, en una residencia que tenía IPFB.
Al dialogar con sus captores, Banzer se percata del radicalismo de los funcionarios del gobierno de Torres y cuáles eran sus ideas. Sus ideas eran implantar una república obrera en Bolivia y eliminar a las Fuerzas Armadas, convirtiendo en Bolivia en un bastión al comunismo a nivel sudamericano. La idea era llevar a Banzer a la ciudad de La Paz, donde sería detenido en un cuartel policial cercano a la Plaza San Pedro, cerca del farol donde el año 1946 fue colgado el mayor Max Toledo. El plan de los altos funcionarios del gobierno era simple: una turba iba a entrar por la fuerza a la carceleta, iba a sacar al golpista Banzer y lo iban a colgar al mismo estilo de Villarroel. Sin embargo, algo cambia el colgante destino de Banzer. El subsecretario de gobierno, Mario Rueda Peña, decide trasladar a Banzer a un departamento al lado de la carceleta. El hecho de haber detenido a Banzer y algunos colaboradores termina por precipitar los acontecimientos y la ejecución del golpe había comenzado. Todo comenzó el jueves 19 de agosto a las 11 de la mañana en la ciudad de Santa Cruz, donde tras la detención de 38 personas involucradas en las conspiraciones, los familiares y los partidarios del golpe se manifestaron en la plaza 24 de septiembre en contra del traslado de los mismos a La Paz y en contra de la continuación del gobierno del general Torres. Para las 12 del mismo día, una turba destruye las instalaciones de Radio Piraí, una radio que era oficialista, quemando sus equipos en la calle. Además, instan al pueblo a levantarse contra el gobierno comunista de Torres. A las 2 de la tarde, por la presión, la policía termina liberando a 14 detenidos, pero el resto son rápidamente transportados a La Paz. Se intenta evitar el despegue del avión, pero finalmente a las 15 horas despegó con los presos encima. A las 4:30 de la tarde, los comandos civiles armados del golpe de Estado en Santa Cruz intentan tomar la Universidad Gabriel René Moreno y la Federación Departamental de Fabriles. Tanto universitarios como dirigentes tomarían la defensa de estas instituciones, haciendo retroceder a los atacantes, los cuales fracasaron en su intento de toma. A las 19 horas, las tropas golpistas contraatacan y logran tomar el edificio central de la Gabriel y toman a más de una docena de universitarios como rehenes, se aprovechan y lanzan proclamas golpistas desde Radio Grigotá, invitando al resto de departamentos a unirse a la insurrección. A las 9 de la noche llega a la ciudad de Santa Cruz uno de los personajes más siniestros de este golpe, Andrés Selig Chop, del cual profundizaremos más adelante. Al hablar con la prensa, Selig, comandante de los famosos Rangers, dice que ha venido para acabar con el comunismo en el país. A las 10 de la noche, el presidente Torres hace su primer anuncio al país. Bolivianos, convoco al pueblo para que en demostración de su invencible poder se movilice junto al gobierno en defensa de la patria, derrotando para siempre a todos aquellos que pretendieron alentarse con la sonada de los resabios fascistas e ignorando la histórica lección de las jornadas del 7 de octubre. Para el viernes 20 de agosto, a las 11 de la mañana, Juan Lechín convoca a la Central Obrera Boliviana y se realiza una multitudinaria marcha por la paz, donde se repudia el movimiento subversivo en Santa Cruz. En Plaza Murillo, Torres y Lechín salen al balcón, siendo ambos aplaudidos y silbados, demostrando la división de la izquierda boliviana. Para las 11:30 se produce el primer alzamiento militar fuera del departamento de Santa Cruz, en Los Valles, en Cochabamba. El general Jaime Florentino Mendieta se alza con sus tropas y toma puntos estratégicos de la ciudad. Para el mediodía, mujeres del Comité Cívico Pro Santa Cruz realizan una gran manifestación pro golpe en la Plaza 24 de septiembre, pidiendo al resto de regiones y departamentos unirse al golpe de Estado. A las 3 de la tarde, efectivos de los Rangers desde Chayapata logran tomar la ciudad de Oruro junto con los militantes de la Falange y el MNR, toman la prefectura y la universidad, Radio Oruro y Radio Cóndor también son tomadas. Para las 4 de la tarde el golpe se fue expandiendo a diversas guarniciones. Hay levantamientos armados en Trinidad, Riberalta, Camiri y Tarija. El golpe ya estaba presente en 5 departamentos y la región del Chaco. A las 5 de la tarde en la prefectura de Santa Cruz estalla una bomba, en el momento en el cual se realizaba un acto público, una manifestación a favor del golpe de Estado. Se afirma que afines al gobierno de Torres plantaron dicha bomba que mató a 3 personas y dejó 30 heridos. Entre los muertos se encuentra la hermana de Mario Gutiérrez, líder de la Falange y uno de los cabecillas del golpe. Simultáneamente al ataque de la prefectura cruceña, los militares toman la universidad en Sucre, sin encontrar resistencia alguna. Los golpistas tomaron la capital. Solo faltaba lo más importante, la sede de gobierno. El gobierno de Torres estaba cayendo a pedazos. A las 18 horas, un Andrés Selig, completamente iracundo por el atentado recién ocurrido, lanza una proclama a modo de ultimátum. Para su represión, desarrolló un término para referirse a sus enemigos, perros rojos, además de obligarlos a firmar un papel en el cual decía que habían cubanos en Santa Cruz. Selig también instruyó a sus Rangers textualmente lo siguiente: no quiero muertos ni heridos, hay que cazarlos. Toman la universidad y ejecutan sumariamente a 17 estudiantes en la Gabriel.
A las 6:30, mineros de los distritos de Huanuni, Catavi y Siglo XX se desplazan en buses con el objetivo de retomar Oruro. Sin embargo, son repelidos por los militares, dejando un saldo de 6 mineros gravemente heridos. Para el sábado 21 de agosto, al mediodía, la Asamblea Popular presidida por Juan Lechín lanza una proclama de concentración en el Estadio Hernando Siles, donde reciben alrededor de 1000 armas de fuego para contrarrestar el golpe de Estado. A las 14:35, el mayor Rubén Sánchez, uno de los pocos comandantes aún leales a Torres, habla por los micrófonos de Radio Yimani, anunciando que el presidente ordenó el ataque del cuartel general de Miraflores y se registran los primeros intercambios de balas en el cerro de la Icacota. Casi simultáneamente se produce el primer muerto de los conflictos en la ciudad de La Paz. Se trata de un estudiante que muere en la Clínica Virgen de Fátima en Miraflores. A las 8 de la noche, las tropas rebeldes estallan una bomba en Radio Fides, ocasionando múltiples daños. Además, se informa la triste muerte del sacerdote Mauricio Lefebvre en Sopocachi. Dicho sacerdote, perteneciente a la Cruz Roja, recibió un disparo mientras intentaba socorrer a un herido. A las 8:45, carros de asalto del regimiento Tarapacá llegan a la calle Comercio. Enterado de esto, el presidente Torres abandona Palacio Quemado, acompañado por sus edecanes. Rápidamente se sube un automóvil que parte inmediatamente rumbo al Anuncio Apostólico, donde se refugiaría. Conforme va avanzando el día, decenas de muertos cubren la jornada. Para las 9 de la noche, Radio Yimani se despide informando que los militares ingresaron a Plaza Murillo. Inician las operaciones de Radio Nacionalista, la cual advierte a los civiles armados que deben rendir inmediatamente las armas, puesto que el gobierno que estaba por comenzar no era un gobierno de manga ancha. A las 24:45, los militares cabecillas de golpe de Estado ingresan al Palacio de Gobierno. También se reúnen los dirigentes de la Falange Socialista Boliviana y el MNR. La presidencia estaba disputada entre el general Remberto Iriarte y Hugo Banzer Suárez. A pesar de que la jerarquía militar favorecía a Iriarte, era innegable la gran popularidad de Banzer, no solo dentro de las Fuerzas Armadas, sino en muchas regiones del país. Se hace un debate entre los golpistas sin llegar a una conclusión. La decisión se pospone hasta que se tome completamente el gobierno, eliminando la última resistencia. Para el domingo 22 de agosto, a las 2 de la mañana, se produce una reunión entre los militares golpistas. Dicha reunión se efectuó en el cuartel de Miraflores. Aquí se decidiría quién sería el siguiente presidente del país. 2 candidatos, Remberto Iriarte y Hugo Banzer. Esta reunión luego se trasladaría a Palacio Quemado, donde llegan múltiples telegramas de apoyo al coronel Banzer, el cual, sumado a los apoyos dentro de la Falange y el MNR, logró imponerse. Banzer sería el siguiente presidente de Bolivia. Don Quijote a Sancho: la libertad es el don más preciado que la naturaleza nos ha dado, y por la libertad vale la pena perder hasta la vida. Señor presidente, respecto a la suerte del general Torres. El general Torres, tengo entendido que está delineando la política Sintéticamente, en el plano interno y en el plano internacional. En el plano nacional, deseamos desarrollar el país hasta obtener la felicidad del pueblo. En el plano internacional, deseamos abrir las puertas a todos los países que nos quieran colaborar decididamente a salir. A las 6 de la tarde, el último bastión de resistencia al golpe se encontraba en la Universidad Mayor de San Andrés. Una comisión mediadora logra que el flamante ministro del Interior, Andrés Selich, autorice el que ingresen a las instalaciones y que se retiren a los últimos universitarios que estuvieran refugiados en el edificio. Lamentablemente, quizás serían los primeros desaparecidos de esta dictadura. No encontraron a ninguno. Para el lunes 23 de agosto, en la mañana de dicho día, tras 7 años de exilio en Lima, retorna al país un expresidente y aliado del golpe de Estado. El expresidente Víctor Paz de Tensoro aterriza en el aeropuerto del Alto y en la Plaza Pérez Velasco daría su discurso, pero ya no era el mismo Paz de Tensoro de 1952 y no eran las mismas masas que lo recibían. Por otro lado, a las 12:30, los últimos focos de resistencia militar se parapetarían en el edificio de la UMSA, el cual sería ametrallado por un avión Mustang P-51 de la Fuerza Aérea, dejando 5 muertos y muchos heridos. Las tropas restantes se entregarían oficialmente. Finalmente, el último bastión había caído y el golpe había triunfado. El saldo del golpe fueron 96 muertos, 560 heridos, 240 universitarios detenidos y enviados a centros de reclusión para ser interrogados, uno de ellos en el Regimiento Bolívar, en Viacha, el cual sería el primer campo de concentración del naciente régimen. De esta manera, una etapa histórica concluía e iniciaba una nueva, iniciaba el Bancerato.
Por tema de tiempo, este documental se va a dividir en 3 partes. La primera, que es la que acabo de mostrar, que va desde su nacimiento hasta su llegada al poder. La segunda tratará de toda su dictadura, es decir, de 1971 a 1978. Y la tercera, desde la caída de su dictadura hasta su muerte el año 2002. Sin más que decir, espero les haya sido informativo y útil. Banzer es un personaje muy complejo e interesante de estudiar. Queden atentos a las siguientes partes. Este fue el inicio del dictador electo.